¿Cómo viviremos en el futuro? En este planeta finito ya sabemos que deberá ser respetando entornos, especies y recursos, pero también comprendiendo nuestros complejos procesos humanos y todas las demandas que surgen de ellos. Deberemos planificar para habitar, planificar para adaptar y mitigar los impactos climáticos. Pensar esto ocurre de hecho en el presente, simplemente para poder gozar y habitar el futuro. En este momento incierto en que nos encontramos, ¿se han preguntado cómo será nuestra vida en el futuro? ¿Viviremos en lugares hiperpoblados o totalmente vacíos? ¿Habremos resuelto problemas como las pandemias, los virus? ¿Habremos superado a las superbacterias? ¿Viviremos en ciudades complejas o más sencillas? ¿Habremos encontrado una manera de relacionarnos con la naturaleza? Sobre todo, ¿nos podremos adaptar a la velocidad que necesitamos a este enorme problema que hemos creado nosotros mismos y llamamos cambio climático? A eso se dedica el investigador que conoceremos a continuación. ¿Cómo podemos acelerar nuestra adaptación y poder, por ejemplo, seguir comiendo? Hola, soy Jorge Hernández, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez y me dedico a investigar cómo los modelos de simulación pueden apoyar los procesos de toma de decisión en la cadena de suministro agroalimentaria. El origen de mi investigación nace a partir de mi trabajo en Europa, donde tuve la posibilidad de colaborar por alrededor de 15 años en el mundo de las cadenas de suministro. Esto se inicia en el mundo del sector del automóvil, donde existe mucha similitud con lo que son las cadenas de suministro agroalimentarias, básicamente porque ambas consideran aspectos relevantes para la sociedad, como por ejemplo aspectos de sustentabilidad, aspectos de energía y sobre todo aspectos de responder a lo que es el consumo del sector. Y dadas estas similitudes, se empezaron a dar una serie de sinergias con actores de tipo multidisciplinar, sobre todo en el sector agronómico, para poder llevar a cabo la aplicación de estos modelos de simulación de un sector tan avanzado como el mundo del automóvil al mundo agronómico. Jorge trabaja en la cadena de suministros, es decir, todo el sistema de organizaciones, personas, actividades, información y todos los recursos finalmente involucrados en mover un producto desde un punto donde se cosecha hasta donde se consume. Esta cadena debe ser pensada de forma inteligente, previniendo, por ejemplo, que los productos que son de hecho perecibles no se pierdan, pero también debe ser resistente o más bien resiliente, es decir, ser capaz de sortear todos los desafíos que supone el cambio climático. Actualmente me dedico a modelar y simular procesos de resiliencia en la cadena de suministro alimentaria, sobre todo para poder responder a los efectos del cambio climático y a lo que llamamos los shocks inesperados. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy en día, si bien ya se conoce el efecto del cambio climático, aún es muy difícil predecir su comportamiento. Aunque sepamos que podría, por ejemplo, haber una nevazón o una lluvia inesperada, ocurre tan erráticamente que es imposible o casi muy difícil predecir dicho comportamiento y por lo tanto los agricultores están a merced de eso. Mi investigación trata de cómo poder saber qué nivel de la cadena de suministro es más o menos resiliente a dichos shocks y por lo tanto establecer medidas de solución para el nivel que podría estar más afectado. Los shocks se pueden entender de muchas maneras. Parte de la investigación viene también a levantar cuáles han sido los shocks históricos que han ocurrido. Es decir, podríamos pensar que una pandemia es algo nuevo que nunca ha ocurrido antes, o podríamos pensar que el cambio climático nunca ha ocurrido antes. Por cierto que no. Estos problemas nacen incluso desde el antiguo Egipto. Hay mucha evidencia donde se demuestra que alrededor de los últimos 2000 años han ocurrido muchos shocks y la idea entonces es que una vez que se identifican estos shocks, tratar de entender cómo la población del pasado ha logrado sobrevivir a estos. Por ejemplo, guerras, por ejemplo, problemas económicos, problemas crisis sociales y sobre todo temas de cambio climático. La pandemia lo que hizo últimamente fue revelar qué tan vulnerable es la cadena de suministro frente a un choque inesperado. Entonces la idea de esta investigación es poder
crear correlaciones con shocks del pasado que conecten todas las dimensiones, como por ejemplo transporte, consumo, producción, para poder dar respuestas a shocks futuros inesperados. La resiliencia es la capacidad de adaptarte a un cambio inesperado y ojalá poder volver al instante en el que funcionabas mejor, ¿no es cierto? Entonces, dado que ocurre un choque inesperado, es probable que tu negocio o tu proceso cambie de manera drástica y a lo mejor no se pueda recuperar y por lo tanto no te puedas nutrir de ese proceso en el futuro. Entonces, la idea es, por un lado, tratar de identificar dónde podemos invertir de manera prioritaria en el lugar que sería menos resiliente frente a un shock, dado que si un lugar es muy resiliente, no habría necesidad de intentar ayudarlo con la investigación, ¿no es cierto? Pero no se sabe bien qué lugar es más o menos resiliente. Jorge trabaja en los espacios que son vulnerables, lo que nos permite enfocar nuestros esfuerzos en resolver aquellos puntos débiles que amenazan la cadena de suministros. Actualmente no es nuevo que el cambio climático está haciendo que las regiones agroclimáticas, por ejemplo, se están moviendo más al sur, ¿sí? Es decir, que lo que producíamos antes en la zona centro se puede hacer, por ejemplo, en regiones como más en la Araucanía, o en la décima, o en la región 11, o en la región de los lagos, o en la región de los ríos. Eso, obviamente, al no tener un diseño actual, puede llevar a un problema de sobreexplotación de lo que son las zonas geográficas y por lo tanto podrían ser menos resilientes a un shock futuro. La falta de planificación territorial produce en muchos casos sobreexplotación, lo que tiene un impacto directo en el desarrollo de las civilizaciones humanas. Si montamos infraestructura en zonas donde hay caudales de río o de inundación, zonas de riesgo, se producen grandes catástrofes como las que ya hemos visto en Chile. Entonces la idea es que Chile tiene un potencial altísimo en ser un productor a nivel mundial de lo que el mundo requiere, porque obviamente con temas de cambio climático no todos los continentes son capaces de producir los alimentos con la calidad que se requiere y Chile tiene el potencial de hacerlo. No obstante, requiere de una estrategia, digamos, política en el sentido de generar regulaciones que apoye al agricultor para generar dichos cambios. Porque obviamente no es lo mismo decirle a un agricultor que deje de producir algún tipo de producto, algún tipo de hortaliza para que se cambie a otra cuando a lo mejor no tiene ni las condiciones o no tiene tampoco los recursos para hacer dicho cambio. Estamos en un predio donde tenemos el sistema de producción agrícola, ¿sí? Básicamente, este lugar nos ayuda a entender un sinnúmero de factores que no son visibles desde la teoría, ¿sí? Es decir, aquí hay factores, por ejemplo, agroclimáticos, hay factores, por ejemplo, de clima, hay factores, por ejemplo, de visibilidad de lo que es la hortaliza, hay factores, por ejemplo, del recurso humano como el agricultor, que tiene que tener la disponibilidad para poder llevar este proceso a cabo. Entonces, son un sinnúmero de variables complejas que hay que correlacionar para entender exactamente cuál de ellas afecta más o menos, según las correlaciones que tienen, al proceso de producción agrícola de manera eficiente. Entonces, lo que hacemos aquí, primero que nada, antes de crear el modelo de simulación, es entender lo que es la realidad. Por ejemplo, entrevistarnos con el agricultor, conocer la realidad del predio, entender exactamente qué factores están afectando más o menos a lo que es la producción agrícola, qué tipo de hortalizas están interesados o se podrían producir. Una vez que se establecen todos esos parámetros y se logran priorizar, entonces esos parámetros son trasladados a un modelo que luego refleja la necesidad que tiene el agricultor de poder desarrollar su agricultura de manera efectiva, de manera eficiente, a tiempo, bajo costo, ¿no es cierto? Y poder cumplir con los requerimientos que el mercado necesita. Actualmente se ha finalizado un proyecto europeo en el cual participaban 16 instituciones, 8 países de Sudamérica, Europa y Asia. Actualmente estamos desarrollando otro proyecto con la Universidad Adolfo Ibáñez en colaboración con el INTA de Argentina y el Instituto de Investigación Agroalimentaria de India, en conjunto con universidades de Inglaterra y China. La idea es que estamos tratando de levantar cuáles son las correlaciones más importantes para poder sortear la crisis
climática que estamos viviendo y cómo identificar, en base al aprendizaje de latitudes similares en el mundo, cuáles pueden ser los aspectos que hacen que una región sea más o menos resiliente, considerando que el entorno es dinámico y es muy difícil de predecir. La cosecha, las personas, el transporte son distintos factores que afectan este sistema complejo que es la cadena de suministros. La extrema variabilidad del clima genera una enorme incertidumbre que amenaza con cortar la cadena de suministros. Ahí es donde los modelos matemáticos permiten identificar los mayores riesgos y trabajar ahí para evitar que los alimentos no lleguen a nuestra mesa. Garantizar que la población, la sociedad, tenga acceso a alimentos, ¿sí? Ahora, no solamente el tema de la seguridad alimentaria es lo relevante, sino hablamos también de la soberanía alimentaria, que esto va un poquito más allá del concepto de seguridad alimentaria, sino que quiere decir que se puedan acceder a alimentos que sean nutritivamente adecuados, por ejemplo, con menos uso de fertilizantes, con menos uso de pesticidas, que sean ojalá no modificados genéticamente. Disminuir el uso de fertilizantes y pesticidas es un objetivo en sí mismo. Su uso no solo afecta la calidad del suelo, sino que también la calidad nutritiva de los alimentos, lo que no permite el objetivo final, que es lograr alimentarnos para vivir. Si hablamos de cambio climático, si hablamos de logística, si hablamos de tecnologías, esto está presente en el mundo hace por lo menos 30, 40 años, más o menos. Por lo tanto, siguen habiendo los mismos problemas. Dado que esto es así, el inicio y origen de mi investigación parte de un punto de vista multidisciplinar. Es decir, mi investigación no solamente se centra en generar modelos de simulación para mostrar potenciales escenarios de cómo poder solucionar los efectos negativos de lo que es el cambio climático y la agricultura, sino también conecta, por ejemplo, con biólogos, conecta, por ejemplo, con matemáticos, conecta, por ejemplo, con empresas, conecta, por ejemplo, con sector público, ministerios de agricultura en general. Por lo tanto, el aspecto divergente de esto es que la investigación está nutrida por una visión bastante enriquecida por muchas dimensiones de conocimiento, que ya no solo te muestra una solución o un modelo para una universidad, sino que también conecta con el agricultor, para que el agricultor pueda entender lo que se está haciendo y pueda ver cómo su problema se ve reflejado en una solución desde muchos ángulos, ¿sí? Y eso es bastante divergente hoy en día. Tenemos que pensar que casi todo el resto del mundo cada vez tiene menos posibilidad de producir sus alimentos. Sudamérica se presenta prácticamente no solamente como el pulmón del mundo, sino también como el suelo futuro del mundo. Por lo tanto, la posibilidad de Chile de poder crecer a nivel de exportación en cuanto a lo que es productos alimentarios es muy alto. No obstante, hay un gap que resolver, que tiene que ver con los niveles de formalidad requeridos por el resto del mundo para poder favorecer esta comercialización internacional. Por lo tanto, creo que la oportunidad está abierta a que tanto sector público y privado puedan colaborar para establecer las mejores estrategias y poder responder a esta necesidad mundial de poder accesar a alimentos nutritivos y que sobre todo sean asequibles para toda la población. ¿Han oído hablar del presupuesto terrestre? Son los recursos que necesitamos para surtir un año completo de actividades sobre la Tierra. Últimamente nos ha ido mal con este indicador. Nos estamos gastando nuestro presupuesto terrestre mucho antes de que termine el año. Este año fue en agosto. Cuando llevamos esta reflexión a otras industrias como la tecnológica, el asunto es aún más dramático porque requerimos de muchos materiales, metales, minerales, específicamente para el desarrollo, por ejemplo, de la industria de la electromovilidad, de las energías renovables y también el desarrollo tecnológico que crece y crece para abastecernos de celulares o computadores. Es por eso que la mirada hoy día ya no está solo sobre la superficie terrestre y sus minas, sino sobre toda esa minería que podría estar allá en el espacio. Lo más probable es que nuestros nietos vayan de paseo a la Luna. No falta tanto para eso. El problema es que tal vez no sea igual a la que conocemos, porque lo que sí veremos en el curso de nuestras vidas es la explotación de sus recursos y su utilización como plataforma espacial. ¿Por qué?
En la Luna existen minerales de gran interés para el desarrollo humano. ¿No te parece curioso que Estados Unidos, China, Rusia o Japón estén compitiendo por llegar antes e instalarse primero? Desde el satélite natural se podría extraer aluminio, calcio, hierro, titanio, platino o tierras raras. Materiales que son escasos y centrales para el desarrollo de más y nuevas tecnologías. También se estima que hay grandes cantidades de helio-3 que podría ser usado como combustible en reactores de fusión nuclear. Otra riqueza es la aragonita, que con ayuda de impresoras 3D podría permitir la construcción de casas o estaciones de personas que vivan en la Luna. Por ahora, las dos misiones más avanzadas son Artemis de Estados Unidos y Chang'e de China. De hecho, esta última misión logró el hallazgo reciente de un nuevo mineral que fue bautizado justamente como Chang'ecita. Como ves, la Luna es la nueva joya de la corona y los imperios ya quieren apoderarse de sus tesoros. ¿Cómo será entonces la Luna que visitarán nuestros nietos? Existen unos monstruos en esta realidad y no viven en el lago Ness. Son las ciudades. Las ciudades devoran una cantidad inimaginable de recursos, pero al mismo tiempo albergarán alrededor del 70% de la población para 2050. ¿Cómo resolvemos este acertijo que son las ciudades que necesitan seguir creciendo y desarrollándose, pero no siendo parte del problema, sino de la solución? El MIT tiene un área llamada CityLab, que se hace estas preguntas complejas y las resuelve de la mano de las comunidades. Hola, soy Luis Alonso, soy Research Scientist del grupo City Science, Ciencia de las Ciudades, del MIT Media Lab. Nos dedicamos a tratar de entender las dinámicas de los seres humanos en las ciudades y entender el impacto de estos seres humanos en el ecosistema donde viven, que es la ciudad. ¿Cómo hacemos eso? Es a través de los datos y a través también de entender datos cualitativos mediante cuestionarios y trabajando con la gente que son los expertos de las ciudades, ¿no? Creando colaboraciones en diferentes países para todos juntos entender cuáles son las dinámicas de los seres humanos y encontrar soluciones a los retos que normalmente nos encontramos en nuestros propios ecosistemas urbanos, como puede ser el cambio climático, la desigualdad, movilidad y muchos otros retos. Hemos desplazado la comunidad a un lado y hemos creado ciudades más centradas en el individualismo, haciendo que la gente empiece a vivir como en cámaras de eco, ¿no? En barrios donde solo gente del mismo nivel adquisitivo comparten la infraestructura, comparten el barrio, y eso crea guetos que, como vemos en muchas ciudades, crea pues distorsiones, crea fricción. Y eso empezó a ocurrir hace 200 años, ¿no? Cuando surge el transporte masivo, el coche, los trenes, etc. Y empezamos, bueno, pues esa diversidad que durante 9.000 años creó innovación en las ciudades, que hacía que la persona rica y la pobre compartieran un espacio y unas ideas, y así surgía la innovación. La innovación no surgía tanto en el campo, sino en las ciudades, porque gente muy diferente, que normalmente no colabora juntos, empezaron a colaborar y a crear innovación. Hace 200 años, con la movilidad masiva y con el coche, eso se fue rompiendo y empezamos cada uno a vivir, ¿no? Con la idea del sueño americano, ¿no? Vivir fuera de la ciudad, una casa grande, ibas en coche a todos los sitios, y en 200 años el coche ha sido el protagonista de la ciudad. Empezamos a diseñar ciudades para el coche y eso no es la evolución natural. Por supuesto, ahora tenemos mejores tecnologías, igual que en educación, para entender las ciudades, pero el problema es que la tecnología también ha modificado la ciudad y lo que echamos en falta ahora es calidad de vida, ¿no? Cuando la gente dice, no, es que yo querría tener el colegio al lado para llevar a los niños, ir andando a comprar la barra del pan, como ocurre en París, que la ciudad huela a pan, ¿no? Es una cosa que, joder, yo crecí en ciudades que olían a pan y ahora ya no, ahora ya huelen a gasolina, ¿no? Así que, ¿qué pasa si volvemos a...? Es una añoranza, pero más bien es tener en cuenta que el ADN de la ciudad es tener el ser humano en el centro y no el coche. Trabajamos en más de 10 ciudades en el mundo, en 4 continentes, y la idea es que el MIT, no tiene sentido que vaya el MIT a un lugar y diga lo que necesita ese lugar, sino trabajar con los expertos del lugar y aprender todos juntos. Nosotros en estas experiencias aprendemos junto con los expertos del lugar, y ese aprendizaje lo compartimos en nuestra red de ciudades. El reto fundamental es ciudades que realmente reconocen que tienen un reto, que han alineado a lo que he dicho antes, ¿no? Estos unlikely partners, la gente que normalmente no trabaja junto, que es la industria, gobierno, sociedad civil y academia, para juntos explorar el futuro y cómo pueden crear un ecosistema urbano mejor, ¿no?
Así que cuando el MIT elige ciudades, normalmente las elige por el reto al que se enfrentan, porque están alineadas, y esto normalmente no suele ocurrir tanto en capitales grandes como en París, aunque sí que hemos colaborado en París, ¿no? París, Madrid o ciudades así, sino en ciudades como de escala más accesible, como puede ser en Concepción, en Chile, donde estamos trabajando con comunidades informales en la costanera para entender cómo podemos trabajar en la conexión de esta comunidad con el resto de la comunidad más formal y crear un ecosistema que funcione bien para los dos lados. Cuando surge la oportunidad de colaborar en Hamburgo es porque Scholz, que ahora es el primer ministro de Alemania, ¿no? Pero en aquel momento era el alcalde de Hamburgo, es un buen amigo de Kent y bueno, dijo, oye, me interesa muchísimo lo que estáis haciendo en Ciencia de las Ciudades, en el City Science, me voy a enfrentar a los Juegos Olímpicos, queremos ser la ciudad que se presenta a los Juegos Olímpicos y queríamos usar vuestra tecnología para entender las dinámicas urbanas basada en datos, para entender cómo hacer una villa olímpica que funcione bien, que sea sostenible, que funcione en temas de movilidad, porque normalmente en los Juegos Olímpicos lo que ocurre es que creas una villa olímpica y cuando se acaban los Juegos Olímpicos queda desierta, ¿no? Así que su idea era cómo la podemos integrar dentro de la ciudad de Hamburgo. Empezamos con ese proyecto, la verdad es que era apasionante, era muy interesante, pero de repente llegaron 70.000 refugiados sirios a Hamburgo, lo cual hizo una gran crisis y hizo que Scholz pues, dijera, bueno, voy a tener que resolver este problema, y dijo, ¿por qué no utilizamos el Cityscope, ¿no? Para, en vez de trabajar el tema olímpico, trabajar el tema de los refugiados sirios? Y lo que hicimos fue invitar a los 7 distritos, a la gran diversidad de personas que viven en los 7 distritos, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, todos los integrantes de la comunidad, pero a nivel político también, la industria, ciudadanía, a estas mesas de trabajo en las que literalmente en una mesa construida donde se construía el distrito en Lego, podían con piezas de Lego explorar, ¿no? Cuál era el impacto de encontrar lugares para estas personas en las comunidades. Nuestras mesas del Cityscope básicamente son mesas que construimos en Lego. ¿Por qué? Porque es fácil de trabajar con ellas, jugar con ellas, nadie tiene miedo a Lego, y sobre esas piezas de Lego que son blancas proyectamos en color mapas de calor, datos que te ayudan a entender que esa decisión que estás tomando, si está funcionando mejor o peor en diferentes niveles de movilidad, impactos ambientales, educación, seguridad, desigualdad, etc. Entonces, cuando la gente estaba jugando con las mesas de Lego y decía, había gente que decía, no, vamos a hacer aquí un gueto, ¿por qué no ponemos a todos los refugiados en un sitio, ¿no? Que se van a sentir mejor al estar todos juntos? Entonces la mesa, por ejemplo, se ponía bastante roja, en plan rojo era malo, verde es bueno, y explicaba, ¿no? que eso no funcionaba muy bien en temas de seguridad, de integración, etc. Pero había otras personas que empezaron a buscar lugares en la mesa en las que decían, pues en este parque en el que hemos intentado construir un parque, pero todavía no lo hemos construido, ¿por qué no construimos viviendas para 10 personas, 10 familias que vengan aquí? Y empezaron a encontrar lugares, y la mesa lo que nos empezó a demostrar era que no solo parecía que el ecosistema funcionaba mejor, sino que se creaban microeconomías. Lo más interesante de todo esto es que llevamos el proyecto a cabo, se hicieron más de 100 workshops con las comunidades y se integró a más de 10.000 refugiados sirios, que ese era el cupo que tenía Hamburgo en ese momento en Alemania, ¿no? Así que, ahora tenemos datos de ese experimento y se ha demostrado, ¿no?, que estas familias no solo se han integrado en la estructura de la sociedad alemana, han aprendido alemán, sino que también han creado sus micronegocios, han creado una microeconomía alrededor de ellos que ha favorecido a estas comunidades. El juego es fundamental para el aprendizaje, es algo que olvidamos cuando somos mayores, pero es fundamental jugar para aprender. Si no nos divertimos, es muy difícil aprender. Eso en España se decía, la letra con la sangre entra, no es cierto. Sinceramente, eso no vale para nada. Lo que sí que vemos es que en la naturaleza el juego es la forma de aprender. Los seres humanos lo hemos usado mucho y los científicos, la verdad es que seguimos también jugando, ¿no? Y el aprendizaje como parte de la ciencia es fundamental. No solo de la ciencia, sino de la sociedad. Y el juego no solo vale para aprender, sino también para que los seres humanos colaboremos juntos. Cuando de repente ayudas a la gente a salir de su rol ya precocinado, establecido, y le dices, no, relájate, esto es un juego, explora otras ideas, de repente puedes explorar caminos que jamás se te habría ocurrido, no
menospreciemos el juego, sino utilicémoslo a diario, y creo que esa es una de las herramientas fundamentales, porque en una sociedad en la que estamos constantemente bajo cosas negativas, miremos las cosas de forma positiva y divertida. La velocidad es un factor clave en este momento. No basta solo con adaptarnos, sino adaptarnos rápido. Y esto no lo podemos hacer si no activamos una tecnología mucho más antigua, pero muy en desuso, que es la capacidad de sentarnos, conversar, generar acuerdos, jugar y soñar con un futuro común. Desde cómo podemos enfrentar la migración hasta cómo podemos hacer para crecer sin dañar el medio ambiente. Son cosas que hasta ahora han sido paradigmas que han chocado, pero necesitan unirse, porque el futuro es el resultado de esa convergencia entre lo complejo que nos ha tocado resolver como especie.